Ya, está grabando. G de f de x, la copiamos. G de f de x es igual a 2x menos 5. Es igual a 2x menos 5. Solo que en lugar de x le colocamos un paréntesis grande. Y dentro de ese paréntesis grande colocamos a todo lo que es f de x. Es lo que nos dice aquí. G de f de x. En lugar de las x de g de x, colocamos f de x. Dentro de ese paréntesis grande colocamos todo lo que es la función f de x. Copiamos. Ahí está. Luego eliminamos el paréntesis y desarrollamos 2 por todo esto que está ahí adentro sería de la siguiente manera: 2 por 3x es 6x elevado al cuadrado, más 2 por 2 4x, más 2 por 7 14. ¿Listo? Lo que nos queda hacer es reducir términos semejantes. Reducir términos semejantes. Esperen un segundo. Y ya está. Reducimos términos semejantes. Los únicos términos semejantes son los que se encuentran en los términos independientes. 14 menos 5 es 9. Entonces, g de f de x nos queda 6x al cuadrado más 4x más 9. Veamos cómo quedaba el resultado. A ver, verificamos. F de g de x será 12x al cuadrado menos 56x más 72. Hicimos bien. Y g de f de x es 6x al cuadrado más 4x más 9. Perfecto. Hasta ahí imagino que no hay complicaciones. Tal vez un poquito les asusten estos otros ejercicios, pero no hay que asustarse, simplemente hay que resolverlos. ¿Cuál de estos quisieran que lo resuelva yo? Este 1, este 2, el 3 o el 4. ¿Cuál quisieran que resuelva, jóvenes? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer la suma f más g de x, f menos g de x, f por g de x, f entre g de x y f de g. Es decir, hay que hacer todo esto. Son 5 ejercicios, son 5 incisos, cada uno va a valer 10 puntos en el examen. Y la otra mitad del examen es el análisis de una función. Hallar el dominio, la imagen, la inversa. ¿Listo? Entonces, veamos. ¿Cuál quisieran que hagamos? ¿Cuál de estos 4 ejercicios quieren que haga? ¿Cuál quieren que haga, jóvenes? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? El 3 dicen. El 3, perfecto. El 3 vamos a hacer ahorita. Fíjense que no tienen que tener miedo. ¿Ya? No tienen que tener miedo. Esto lo borro. Y vamos a ver los incisos que hay que hacer. Ya. Todo esto hay que hacerlo. ¿Listo? Y ya.
tenemos que realizar todas estas operaciones que son de combinación de funciones. ¿Listo? Entonces nuestra función f de x es igual al logaritmo natural de 2x más 1. G de x es igual a e elevado a x menos 1. E elevado a la x menos 1. Voy a escribirlo en formato de función a todo esto. Y ya está en formato de función. Ahora sí dice e a la x. Ya, f más g de x. ¿Qué se hace cuando se pide elaborar f más g de x? Se escribe f de x. Ahora sí. F de x. F de x más g de x. Cuando necesitamos sumar funciones, simplemente escribimos toda la función f de x, el símbolo más y toda la función g de x. ¿Qué es f de x? Es esto de acá. Entonces igual a logaritmo natural de x, de 2x más 1, más. Ahora escribimos todo lo que es g de x. ¿Qué es g de x? Es esto de acá. Listo. Ahora nos fijamos, jóvenes, ¿hay términos semejantes que podamos reducir? Aquí hay un logaritmo con todos paréntesis, más, aquí hay e elevado a x, más 1. No hay ningún término semejante, así que no se puede reducir nada más. ¿Qué significa? Aquí tenemos naranjas, 3 naranjas, más 2 sandías, más una uva. ¿A qué es igual? No nos va a salir igual a 6. ¿6 qué? ¿6 ensalada de frutas? No. 3 naranjas más 2 sandías más una uva es igual a 3 naranjas más 2 sandías más una uva. Nada de complicado. Si no son semejantes, no los reducimos y listo. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos la resta, función f de x, y ahora dice resta, lo que tenemos que hacer es colocar a la función que está en el sustraendo, la colocamos dentro de paréntesis. ¿Por qué? Porque este signo negativo va a afectar a cada término que hay ahí adentro. Entonces va a ser igual a la primera función f de x, la copiamos tal como está. F de x es esta. La copiamos. El minuendo lo copiamos. Menos el sustraendo, y en el sustraendo escribimos cada término del sustraendo, de la función que está restando. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para la resta lo único que hay que hacer es distribuir el signo con cada término que está dentro del paréntesis. Entonces esto va a ser igual a, copiamos tal como está, y ahora el signo, menos e elevado a x, y menos por más, menos 1. Y ya está el resultado de la resta. No podemos reducir términos semejantes porque el logaritmo no es semejante a e a la x, y e a la x no es semejante a un término independiente. Ahí termina esa resta. Entonces, jóvenes, puede que les parezca difícil, pero no lo es. No lo es. Para la multiplicación ponemos entre paréntesis las dos funciones. ¿Ya? En el primer paréntesis va la primera función. El consejo era la más sencilla, va siempre primero. Y en el segundo paréntesis va la segunda función. La segunda función, esta de acá. Y a la x más 1. Esa es la segunda función. Lo que hay que hacer luego es multiplicar. Aquí hay un solo término, el logaritmo es un solo término, no es que esté el logaritmo multiplicando por el paréntesis, el logaritmo contiene a este paréntesis, entonces es un solo término. Multiplicamos, distribuimos la multiplicación de este término del primer paréntesis con cada uno de los del segundo paréntesis, y quedaría de esta manera.
los términos de acá van a ir delante. E a la x por logaritmo natural, y le ponemos el símbolo de multiplicación, que es un puntito, el símbolo de multiplicación es un puntito al medio, por logaritmo natural de x, logaritmo natural del paréntesis, ¿ya? Ahí está. Más 1 por logaritmo natural de x es logaritmo natural del paréntesis. Y este es el resultado de la multiplicación de f por g de x. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto así, miren. Hemos puesto f de x en el primer paréntesis y hemos puesto g de x en el segundo paréntesis. Hemos multiplicado la primera función por la segunda función. Lo único que hemos hecho es distribuir. El primer paréntesis lo multiplicamos por cada término del segundo paréntesis y queda de esta manera. Lo que les muestro con estos ejercicios es que no tienen que tener miedo. En la división vamos a tener f de x dividido entre f de x entre g de x. F de x dividido entre la función g de x. Eso es igual a f de x es el logaritmo. Lo copio el logaritmo. Ahí está. Dividido entre e a la x más 1. Entre e a la x más 1. ¿Se puede dividir? No se puede dividir. No son semejantes, no hay factores que sean semejantes, no se puede dividir. Ahí termina esa división. Finalmente vamos a hacer f de g de x. F de g de x significa elaborar o hallar la función f f de g de x significa hallar f, en lugar de x le ponemos de g de x. Listo, hay que hallar la función f de g de x. ¿Qué significa? Nos copiamos nuestra función f, ahí está, nos la copiamos, y en lugar de x le dejamos paréntesis vacío, para que en ese paréntesis nosotros nos vamos a copiar a lo que es la función copiamos dentro del paréntesis a lo que es la función g de x. Listo, y al final más 1. El más 1 es de acá. A ver, logaritmo natural de 2 por e a la x más 1 más 1. Lo que quiero que vean es que todo esto está dentro del paréntesis. ¿Ya? Aquí sí podemos realizar esta multiplicación, 2 por e a la x más 2 por 1 más 1. Entonces vamos a hacer esa simplificación. ¿Listo? Vamos a reducir términos semejantes dentro del logaritmo. Perdón, un segundito, vayan con... Ya jóvenes, ya vamos a terminar. Entonces lo único que nos queda es simplificar. Decíamos 2 por paréntesis va a ser 2 por e elevado a la x más 2 por 1, que es 2, y más 1. ¿Listo? Al final nos va a quedar este paréntesis. Logaritmo natural de 2 a la x más 2 más 1 es 3. Y ese es el resultado final de esta composición de funciones. Entonces, si no son semejantes, si hemos visto distintos tipos de funciones logarítmicas, exponenciales, potencia y demás. Si son distintas funciones, no se puede sumar.
Ya no se puede reducir términos semejantes, se queda ahí. ¿Ya? Eso entonces sería, jóvenes, ¿han entendido? Tenemos que dar examen de esta parte más. ¿Ya? Lo daríamos el examen el día miércoles. Conversemos por el grupo de WhatsApp porque ya es hora. ¿Listo, jóvenes? Vamos a conversar por el grupo de WhatsApp. Listo. ¿Sí?